Neurociencia cognitiva. Docente Jason Palacios. Presentado por Gladys Serna Guarín, Luis Alfonso Ospino Ruth y Yoli Esperanza González Pachón. Hola, ¿cómo están? Hoy te quiero hacer una invitación muy especial y es a que me acompañes o nos acompañes a hacer un recorrido por un tema fascinante. Prepárate para descubrir cómo funciona el cerebro, ese órgano sorprendente que guía nuestros sentidos, nuestros pensamientos y nuestras emociones. En este viaje exploraremos las agnosias, esos curiosos trastornos que nos muestran lo complejo que es reconocer el mundo cuando algo en el cerebro deja de interpretar bien lo que vemos, lo que oímos o lo que tocamos. Te quiero contar que el cerebro humano recibe constantemente información del entorno a través de los sentidos, la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Para que esta información tenga sentido, debe pasar por un complejo proceso que inicia con la transducción, continúa con el procesamiento subcortical y culmina con la corteza cerebral, donde se interpreta y se genera una respuesta consciente. Este viaje sensorial permite que podamos reconocer objetos, personas, sonidos y olores. Sin embargo, cuando alguna parte de este sistema falla, especialmente en las etapas corticales, pueden aparecer trastornos del reconocimiento, conocidos como agnosias. Las personas con agnosias pueden ver o escuchar normalmente, pero su cerebro no logra identificar lo que está percibiendo. Comprender cómo el cerebro procesa la información sensorial y qué ocurre cuando este proceso se ve alterado es clave para apoyar a niños, niñas y estudiantes en general con dificultades perceptuales, fomentar una educación inclusiva y desarrollar intervenciones más eficaces desde la neuropsicología educativa. Tenemos otro término súper importante y es la transducción. ¿Qué es la transducción? La transducción es el primer paso en el procesamiento de la información sensorial. Consiste en transformar los estímulos físicos del entorno, como la luz, el sonido, el calor, los sabores, los olores o las texturas, en señales eléctricas que el cerebro puede interpretar. Esta transformación ocurre gracias a unas células especializadas llamadas receptoras sensoriales, que se encuentran en los órganos de los sentidos. Te preguntarás cómo funcionan. Cada sentido tiene receptores específicos. Por ejemplo, en la vista, los conos y bastones de la retina convierten la luz en señales eléctricas. En el oído, las células ciliadas del oído interno transforman las vibraciones del sonido. En el olfato, los receptores nasales captan partículas del aire, o sea, los olores. En el gusto, las papilas gustativas detectan sustancias químicas de los alimentos. En el tacto, los receptores de la piel perciben presión, temperatura y dolor. ¿Por qué será importante? Sin la transducción, el cerebro no podría recibir información del mundo exterior. Aunque los órganos sensoriales funcionen bien, si la transducción falta, la percepción se interrumpe. Te voy a poner un ejemplo práctico. Por ejemplo, cuando un niño ve un dibujo, la luz reflejada entra al ojo. Los fotorreceptores en la retina convierten esa luz en una señal eléctrica. Esa señal viaja por el nervio óptico hacia el cerebro, donde será interpretada como una imagen. También te voy a hablar del procesamiento subcortical. ¿Qué es esto? Es la actividad neuronal que se encuentra debajo de las estructuras subcorticales. Están representadas por un conjunto de formaciones neurales de características diversas.
Las estructuras subcorticales incluyen el diencéfalo, la glándula pituitaria, estructuras límbicas y ganglios basales, que regulan la memoria, las emociones y el placer, y las hormonas actuando como centros de información del sistema nervioso. La corteza cerebral está organizada por lóbulos. Cada uno de estos lóbulos tiene unas funciones específicas. El lóbulo occipital es el encargado de la parte de la información visual que interpreta las formas, los colores, los movimientos y los rostros. El lóbulo temporal es el que se encarga del procesamiento auditivo y del reconocimiento de objetos y palabras. A su vez, el lóbulo parietal es el que se encarga del tacto, el dolor, la temperatura y la propiocepción. El lóbulo frontal es el que se encarga de las funciones ejecutivas como la planificación, la atención, el control de impulsos, el lenguaje expresivo que se encuentra específicamente en el área de Broca y la resolución de problemas. La corteza cerebral y el procesamiento cortical. La corteza cerebral es todo lo que comprende en la capa más externa del cerebro y representa la zona más compleja y evolucionada del sistema nervioso central. Su función principal es procesar la información de manera consciente, en donde esta información es consolidada de manera sensorial que llega desde el cuerpo y desde el entorno. Es aquí donde pensamos, donde recordamos, donde razonamos, sentimos emociones y comprendemos. Una vez que los estímulos del entorno han sido convertidos en señales eléctricas o en lo que se conoce como la transducción, y filtrados o dirigidos por las estructuras subcorticales, estas señales llegan a la corteza cerebral para ser interpretadas y organizadas, es decir, que el cerebro le da sentido y significado a lo que vemos, oímos, tocamos y saboreamos o olemos. En esta imagen podrás encontrar lo que corresponde al procesamiento de la información. Para ello podemos encontrar una imagen donde está el cerebro y a su vez hay unos diferentes colores en los cuales te voy a explicar. En el área verde es lo que corresponde a la superficie dorsal del giro temporal superior y es el que se involucra en el análisis espectrotemporal que genera el análisis de los sonidos de cualquier parte de la naturaleza, que inmediatamente está conectada con las áreas amarillas, como ustedes la pueden ver allí, en la mitad posterior del surco temporal superior, el sector responsable de los procesos a nivel de red fonológica que identifica fonológicamente los sonidos. Desde esta red fonológica surge la conexión con las dos corrientes, ventral y dorsal. Las regiones rosadas que ustedes pueden observar corriente ventral comprende la interfase léxica. Es todo lo que corresponde a la parte fonológica en relación a nuestro léxico mental o a las palabras que tenemos guardadas en el cerebro. Tal reconocimiento léxico, por su supuesto, involucración allí, está conectada con la red conceptual que denota a esa palabra, es decir, que conecta de forma del sonido en significado y la red combinatoria en la porción anterior que nos entrega información sobre la combinación de las palabras, es decir, basándonos en las palabras generalmente como las oímos aisladamente. Requerimos también de reglas de combinación que nos contextualicen de mejor manera de conexión entre todos los elementos léxicos que oímos o producimos. Por arriba se encuentra la red fonológica. En esta red fonológica lo que vamos a encontrar es que enmarca las conexiones de la corriente dorsal que ustedes pueden observar en esa área de color azul, lo cual les indica que existen áreas cerebrales que nos permiten articular en el área de la cisura de Silvio, en el límite parietotemporal que se encuentra en la interfase sensoriomotora, que en ello se encuentra la traducción de la información auditivo-sensorial en motora. Las agnosias
Es la lesión de las áreas asociadas que puede impedir la atribución de significado a los estímulos sensoriales, provocando como tal lo que conocemos como una agnosia. Esto impide la interpretación correcta del significado de los estímulos, pero no se debe a déficits sensoriales, sino que está causada por lesiones en áreas asociativas de la corteza cerebral, frecuentemente como consecuencia de accidentes vasculares, la lesión de otras áreas del encéfalo como el tálamo o de las fibras conectivas como el cuerpo calloso y el fascículo de asociación intracorticales también pueden provocar agnosias. Continuando con nuestro recorrido, ahora veremos los tipos de agnosias. Pero antes, déjame hacerte la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante conocer las agnosias? Interesante pregunta. Pues bien, resulta que a veces hay personas que oyen bien, ven bien o sienten bien al tocar, pero no logran identificar o comprender lo que están percibiendo. Esto ocurre no por un problema en los sentidos, ¿no? Sino por una alteración en el procesamiento cerebral, es decir, por una agnosia. Recordemos que las agnosias son esas incapacidades que tienen las personas para identificar ya sea algo visual, un objeto, ya sea un sonido de manera táctil, y que estas se clasifican según la modalidad sensorial afectada. Y esta distinción es fundamental para identificar el tipo de dificultad que presentan las personas. Ahora sí, te voy a comentar los tipos de agnosia. Hay agnosias auditivas, que son esas dificultades para reconocer los sonidos, ya sean campanas, teléfonos. Las agnosias verbal, auditiva, que no entienden las palabras, aunque recordemos que físicamente se ven bien, oyen. Las agnosias táctil, que viene siendo esas incapacidad para reconocer los objetos, formas, de manera táctil, aún teniendo sensibilidad y movimiento. También están las agnosias olfativas, las cuales no identifican los olores comunes, aunque el olfato físicamente esté bien. Tenemos las agnosias visuales, que viene siendo esa incapacidad de no identificar o reconocer lo que ve. Diariamente en la cotidianidad se presentan muchos de estos casos. Y que estas tienen unos subtipos, que pueden ser agnosias aperceptivas y agnosias asociativas. Tipos de agnosias. Agnosia visual. Quiero decirte la siguiente frase. Los ojos ven, pero el cerebro no reconoce. Las agnosias visuales ocurren cuando una persona puede ver bien. Recuerden que físicamente se ven perfectos, bien, pero su cerebro no logra reconocer lo que está viendo. Quiere decir que no es porque sea una ceguera, no es por falta de inteligencia, es que el cerebro no interpreta la imagen correctamente. Pero, ¿por qué pasa esto? Esto pasa porque hay daños en las zonas del cerebro encargadas de interpretar la información visual, como los lóbulos occipitales, y que también se ven afectados la parte o el lóbulo temporal. Un ejemplo cotidiano podría ser, imagina que alguien ve una bicicleta, describe que tiene ruedas, manubrios, pedales, pero no sabe que es una bicicleta. Comúnmente este tipo de casos se suelen presentar a diario. Bien, ahora la agnosia visual tiene unos subtipos, que son agnosia aperceptiva,
que es donde la persona no puede formar una imagen clara del objeto. O sea, ve líneas o formas, pero no entiende la figura. Agnosias asociativas, que es donde la persona ve y describe el objeto, pero no sabe qué es. Puede dibujar una manzana perfectamente, pero no sabe qué es una fruta. Entonces, ¿por qué había mencionado lóbulo occipital y temporal al principio? Porque resulta que el lóbulo occipital es como la pantalla que recibe la imagen. Es decir, veo algo redondo, rojo y con tallo. Y el lóbulo temporal es como el archivo del cerebro. ¿Qué puede decir? Eso que ves es una manzana, pero como tiene esa lesión, esto no se está presentando, sino más bien se está dando una dificultad o una incapacidad. Porque el ojo puede ver bien, pero el cerebro no reconoce lo que está viendo. Por eso la persona puede describir lo que ve, pero no sabe lo que es. Continuando con los tipos de agnosia, veremos las siguientes. Asineptosia. Una manera fácil de explicarla es de la siguiente forma. Veo las cosas, pero no las veo moverse. Viene siendo la incapacidad para percibir el movimiento. Un ejemplo claro. Una persona cruza la calle, pero solo ve imágenes congeladas, como si fueran fotos separadas. También vemos las alexias, en que puedo ver las letras, pero no entiendo lo que dice. Es la pérdida de la capacidad para leer, aunque antes sí sabía y ve bien. El texto se convierte en símbolos sin sentido. La amusia podríamos explicarla de esta forma. Oigo música, pero no la reconozco. Entonces es la incapacidad para entender melodías, ritmos o tonos musicales. Escucha, pero no puede identificar una canción o cantar afinado. La autopagnosia también la podríamos aplicar de esta forma. No sé dónde está mi rodilla o mi codo. Es la dificultad para reconocer o ubicar partes del propio cuerpo. La persona no puede señalar correctamente una parte que se le nombra. La cromactosia también lo podríamos explicar en que el mundo lo veo en blanco y negro. Entonces es la incapacidad para ver los colores, aunque los ojos estén sanos. Todo se ve en tonos grises o apagados. Importante esto. Estas agnosias nos muestran que la percepción no solo depende de los sentidos, sino de cómo el cerebro interpreta lo que sentimos. Continuando con las agnosias visuales e importantes, veremos las siguientes. Ceguera cortical. Aquí los ojos están bien, pero el cerebro no procesa esas señales del envío. Viene siendo la pérdida de la visión por daño en el lóbulo occipital, no por un problema en los ojos. La persona puede tener los ojos sanos, pero no ve porque el cerebro no procesa la imagen. En la agnosia ambiental podríamos describirla de esta forma. Estoy en un lugar, pero no lo reconozco. Y es la incapacidad para identificar el entorno o lugares conocidos. Un ejemplo claro, la persona se siente perdida en su propia casa, barrio o colegio. La agnosia topográfica podría ser, no sé cómo volver a casa. Y es la dificultad para orientarse y recordar rutas o ubicaciones. Un ejemplo, se pierde incluso en lugares familiares.
La agnosia de forma, vamos a describirla así. Veo los bordes, las líneas, pero no entiendo la figura. Viene siendo la incapacidad para identificar objetos por su forma, aunque vea los contornos. Un ejemplo claro. Puede ver un cuadrado o un triángulo, pero no sabe qué figura es ni qué representa. La simultagnosia, veo cosas por separado, pero no juntos. La persona puede ver objetos individuales, pero no logra integrar toda la escena. Un ejemplo, si ve una mesa con platos, vasos y comida, solo se enfoca en una cosa, no en todo a la vez. Estas agnosias nos enseñan que ver no siempre es comprender. El cerebro necesita unir las piezas para entender el todo. Gracias por acompañarnos en este recorrido y espero que sea de su total agrado.